Hoy vamos a iniciar con el estudio de las variables aleatorias. Vamos a irnos encontrando a lo largo de esta parte aplicaciones de lo que son los métodos de conteo con evolución y sin evolución, y vamos a regresar a esas fórmulas que comentamos la clase pasada. Bien, entonces este capítulo 2 vamos a conversar sobre las variables aleatorias. Vamos a definir qué es una variable aleatoria, cuáles son las funciones que la caracterizan, cómo encontrar promedios de estas variables aleatorias y algunas otras características más que les vamos a ir comentando poco a poco a lo largo de este capítulo. De forma similar a lo que vemos en la materia de señales y sistemas, existen también variables aleatorias continuas y variables aleatorias discretas. Vamos a iniciar el estudio de las variables aleatorias discretas, donde los valores que podemos observar de esa variable aleatoria es un conjunto contable. Entonces, estas variables aleatorias para nosotros van a tener un nombre particular, van a ser variables aleatorias discretas. Aparecen aquí algunos conceptos similares a lo que era la definición de señales discretas y señales tiempo continuo, pero con algunas diferencias. Entonces vamos a iniciar con algunas definiciones. Aquí va a aparecer ya el término que lo comentamos en la primera clase, que es un modelo probabilístico. Un modelo probabilístico. Y este modelo probabilístico lo que va a hacer es, si tenemos nosotros nuestro espacio muestral, recuerden nuestra definición de espacio muestral era el conjunto de todos los posibles resultados. Y aquí tenemos un cierto S sub i, que podría ser un resultado particular. Y por acá nosotros vamos a tener los números reales. Y este modelo probabilístico lo que va a hacer es una asignación de un resultado hacia un número real en particular. Ese número real nosotros lo vamos a etiquetar con la letra X. Esto de aquí hay que empezar a hacer una diferencia. De hecho, ustedes ya tienen que entrenar un poco su caligrafía para escribir la X mayúscula y la X minúscula. A veces la diferencia cuando escriben la X es colocarla una más grande y una más pequeña para diferenciar mayúsculas y minúsculas, pero ya aquí hay que tener dos letras o dos caligrafías diferentes. Cuando es minúsculo, para nosotros va a representar un número real. Y cuando es mayúscula, que es lo que nos vamos a encontrar aquí, va a representar para nosotros la función que hace esa asignación en nuestro modelo probabilístico. Entonces no olviden que ustedes van a tener que modificar un poco su caligrafía para esta escritura porque nos vamos a encontrar con eventos de este tipo más adelante. Un evento, por ejemplo, de que X mayúscula es igual a X minúscula. Entonces hay que tener bastante clara esa diferencia de cuándo se escribe mayúscula, que va a ser la función, y cuándo se escribe minúscula, que es el valor que asigna a esa función. Entonces, en este modelo probabilístico, a los resultados que están aquí con estos puntitos del espacio de muestras, va a existir una asignación que es esta línea azul que ustedes la ven aquí. Y esa asignación es lo que corresponde justamente a lo que es una variable aleatoria. Es un poco confuso al inicio entender este concepto de variable aleatoria porque la variable aleatoria ni es variable ni es aleatoria. Es una función determinística que es que observo determinado resultado, asigno un número que está en la recta de los reales. Entonces, este gráfico que está dibujado aquí, que representa nuestro modelo probabilístico, lo vamos a repetir algunas veces hasta llegar a la definición formal de lo que es variable aleatoria. Pero de una forma bastante simplificada, así que la variable aleatoria es esta función de aquí, que hace una asignación de un resultado del espacio de muestras hacia un número real.
una asignación, o también puede decirse que se hace un mapeo de ese resultado hacia un número real. Entonces, este resultado de aquí nosotros también le sabíamos llamar una observación. Si reutilizamos los términos que definimos con ustedes antes. Entonces, para nosotros, la notación en mayúsculas va a representar las variables. Escribimos aquí todo para utilizar la simplificación que vamos a usar en estas variables. Entonces, la mayúscula para nosotros va a ser la notación de la variable aleatoria. Que de ahora en adelante yo la voy a escribir simplemente como v.a. Esa va a ser la simplificación que voy a utilizar, y de hecho utilicé el libro y lo van a utilizar ustedes también. En lugar de escribir todo lo que es variable aleatoria, vamos a escribir simplemente VA, que va a ser la simplificación de esta variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria la vamos a escribir con letras mayúsculas. Estos valores que aparecen aquí en la recta real van a formar un rango de esa variable aleatoria. La definición que nosotros dimos en la primera clase de un conjunto universo, que era el conjunto de todos los posibles elementos en un contexto dado, después la mapeamos hacia lo que era la teoría de probabilidades y definíamos lo que era el espacio muestreal, que era el conjunto de todos los posibles resultados. Aquí vamos a hacer un nuevo mapeo hacia las variables aleatorias, donde vamos a definir lo que es un rango, que es el conjunto de todos los posibles valores que puede adquirir esa variable aleatoria. Entonces, para definir el rango, nosotros vamos a utilizar una notación con la letra S. Y para definir el rango de la variable aleatoria x, vamos a ponerlo como subíndice. Entonces, S sub x, S mayúscula. Para diferenciar S mayúscula, le voy a poner estas líneas. Este de aquí representa el rango de x. Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. El rango de la variable aleatoria, noten que aquí ya estoy utilizando la simplificación que vamos a utilizar. Rango de la variable aleatoria x con una mayúscula. Entonces, si yo anotara, por ejemplo, S sub r, ese sería el rango de la variable aleatoria r. Entonces, definición del rango, el conjunto de todos los posibles valores que puede adquirir esa variable aleatoria. Y esa es la definición. Más adelante, con los ejemplos queda mucho más claro lo que es el rango de una variable aleatoria. Y tal y como ustedes pueden ver, este modelo probabilístico que hace esta asignación proviene de un experimento. Ustedes ya saben que el experimento está compuesto de un procedimiento y también asimismo de una observación. También comentamos que un mismo procedimiento puede derivar en varias observaciones. Por ejemplo, si yo lanzo 3 veces una moneda, es un procedimiento. Yo puedo o bien observar la secuencia, cómo van saliendo los resultados, o puedo observar cuántas caras salieron en ese experimento particular. Entonces, estas variables aleatorias pueden provenir de 3 tipos de fuentes. Vamos a los etiquetando aquí. Entonces, yo puedo obtener una variable aleatoria directamente de la observación. Entonces, en este caso, la variable aleatoria es la observación. Regresemos un poco a este gráfico que les dibujé aquí para recordar la definición de qué es una variable aleatoria. Una definición intuitiva, más adelante la vamos a completar. La variable aleatoria es esta función x que hace una asignación de un resultado del espacio muestreal hacia un número real. Esa es la definición de variable aleatoria. Es una asignación o un mapeo. Yo observo un cierto resultado y eso se asigna a un número real. Eso es la variable aleatoria. Las notamos con la letra mayúscula x, cuando es la función de asignación a la variable aleatoria, y la letra minúscula x, cuando es el valor que me da esa variable aleatoria. Nos volvamos acá a esta primera fuente de variables aleatorias. Entonces, en este caso, la variable aleatoria
es la observación. Entonces vamos a suponer el siguiente ejemplo, que yo tengo aquí un cable de fibra óptica. Y en ese cable, en un cierto segmento, yo lo que quiero observar aquí es el número de fotones. El número de fotones que pasan en un intervalo de 1 microsegundo. Ustedes saben que micro es 10 a la menos 6 o una millonésima parte de segundo. Sería exactamente lo mismo que decir un microsegundo. Entonces en esta fibra óptica yo hago un corte aquí y empiezo a contar el número de fotones que atraviesan esa sección en particular durante 1 milisegundo. Entonces, para mí la variable aleatoria X es el número de fotones. Esa es mi definición de la variable aleatoria X. Y ahora quiero saber cuál es el rango de esa variable aleatoria. Si es que yo estoy contando aquí el número de fotones que están pasando en esta sección particular de la fibra óptica, en un intervalo de 1 milisegundo puede suceder que existan 0 fotones que pasan. Puede que pase 1, puede que pase 2, puede que pase 3, puede que pase 4, puede que pase un número mucho mayor de fotones. Entonces observen cómo yo estoy aquí definiendo a la variable aleatoria como el número de fotones. Entonces, en este caso, la variable aleatoria es directamente la observación. Entonces, una notación particular, vamos a suponer que en un microsegundo pasaron 3 fotones. Entonces, la notación es X mayúscula, la variable aleatoria, igual a X minúscula, que es el valor que estoy observando. Que esto sería igual a X igual 3. Si es que en ese microsegundo pasaron 3 fotones. Entonces aquí ustedes pueden ya ir percibiendo cuál es la diferencia. Este X minúscula para mí representa el valor que adquiere la variable aleatoria. Entonces hay que tener muy claro esa diferencia en cuanto a la notación. Más adelante cuando ya veamos lo que son las funciones que caracterizan a estas variables aleatorias, hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas en cuanto a la notación. Entonces, una forma de obtener una variable aleatoria es directamente de la observación. Esa es la primera fuente, digamos, de variables aleatorias. Otra forma es cuando la variable aleatoria es función de la observación. Aquí la variable aleatoria es función de la observación. La variable aleatoria es función de la observación. Entonces aquí vamos, igual que en el caso anterior, a hacer un ejemplo. Entonces vamos a imaginar que nosotros estamos haciendo la prueba de 6 circuitos integrados. Esos que ustedes han trabajado o van a trabajar en electrónica digital, con puertas, memorias, etc. Entonces voy a hacer la prueba de 6 circuitos integrados y esos circuitos integrados o bien pueden ser aceptados o bien pueden ser rechazados si es que tienen alguna falla. Entonces, que son aceptados, lo escribo como A y si es que son rechazados como una R. ¿Cuál sería aquí una posible observación? Volvamos acá a la anotación que escribimos arriba. S mayúscula para nosotros representa el espacio muestral. Y estos de aquí, dentro del espacio muestral, estos S sub I para nosotros van a ser los posibles resultados de ese espacio muestral. Entonces yo estoy haciendo la prueba en 6 circuitos y cada uno puede ser aceptado o rechazado. Vamos a suponer que un cierto resultado me da, por ejemplo, que los 2 primeros son aceptados, el tercero rechazado y las otras 3 mediciones me dan circuitos aceptados. Este es un posible resultado de este experimento. Entonces yo aquí voy a definir, yo defino mi variable aleatoria n mayúscula. Recuerden, las mayúsculas es para la notación de las variables aleatorias. Yo defino mi variable aleatoria n mayúsculas como el número de circuitos integrados que son aceptados.
Entonces, si utilizo de nuevo este ejemplito de aquí, estoy diciendo que mi variable aleatoria n mayúscula, que es el número de circuitos integrados que son aceptados en este experimento particular de 6 mediciones, es igual a n minúscula, que es el valor particular que quiere esa variable aleatoria. Y si nos regimos a este resultado particular de aquí, n sería igual a ¿cuánto? ¿Cuántos circuitos aceptados tengo? 2 acá, 3 acá. Tengo 5. Y aquí ustedes pueden observar claramente que esta n minúscula es el valor que adquiere la variable aleatoria. Ahora, ¿cuál es el rango de esta variable aleatoria? S sub n. Observen que ahí está la notación que comentamos al inicio. Si yo tengo, por ejemplo, un resultado donde hago las mediciones y todos los circuitos son rechazados, voy a tener en total 0 circuitos aceptados. Entonces, el rango de esta variable aleatoria puede ser 0, puede ser un circuito aceptado, 2 circuitos aceptados, 3 circuitos aceptados, 5 circuitos aceptados y 6 circuitos aceptados. Y este de aquí representa el rango de la variable aleatoria n. Y n es el número de circuitos aceptados que son aceptados en esta prueba particular de 6 circuitos. Entonces, esta es la segunda forma de generar una variable aleatoria, donde la variable aleatoria es función de la observación. ¿Cuál es nuestra observación? Esta es nuestra observación. Esta secuencia de aceptado, rechazado. Y esta variable aleatoria estoy definiendo n como el número de circuitos integrados que son aceptados. Aquí es donde está claramente indicado que es una función de la observación. Tengo esta observación y la variable aleatoria es el número de circuitos aceptados de esa observación. Entonces, esta variable aleatoria es la función de esa observación. La tercera forma de definir una variable aleatoria, que ustedes más o menos ya la podrán intuir, es cuando la variable aleatoria es función de otra variable aleatoria. Cuando la variable aleatoria es función de otra variable aleatoria. Más adelante, esta palabra función yo la defino como, yo la sé simplificar como FCN. Entonces, si por adelante escribo FCN, significa que es una abreviación de lo que es esta palabra función. Entonces, hagamos un ejemplo. Retomemos el resultado del ejemplo anterior. Yo estoy haciendo la prueba o el test de 6 circuitos integrados. Esos circuitos integrados pueden ser cada uno aceptados o rechazados. Pueden ser aceptados o rechazados. Una posible observación puede ser que sean los dos primeros aceptados, este rechazado, y estos de acá aceptados. Es una posible observación. Otra posible observación podría ser que todos los circuitos sean aceptados, por ejemplo. Eso ustedes ya lo pudieron entender mucho mejor haciendo la lista de ejercicios de dónde provienen estos resultados. Entonces vamos a suponer que por cada circuito aceptado, ese tiene una ganancia de $5. O sea, por cada circuito que es aceptado, que sale al mercado, tiene una ganancia de $5. Sin embargo, si el circuito es rechazado, ya aquí voy a tener una pérdida de $7, que implicaría el costo de la fabricación del circuito, lo que es la parte de la comercialización, de que regrese a la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos aquí a definir la variable aleatoria R. Noten que otra vez utilizo las mayúsculas para escribir las variables aleatorias. Y esta variable aleatoria R para mí va a ser los ingresos. Los ingresos de 6 chips. Entonces vamos a suponer esta parte de aquí, este resultado de aquí. Si cada uno de estos chips aceptados me da una ganancia de $5, yo voy a tener en este resultado de aquí en particular mi variable aleatoria R va a adquirir un valor de $30. Pero ustedes pueden observar que aquí aparece
un circuito rechazado. Entonces, si yo reutilizo la definición anterior de que n es la variable aleatoria que es igual al número de circuitos integrados aceptados, entonces 6 menos n para mí va a ser el número de circuitos integrados rechazados. Ustedes pueden observar que aquí tengo un circuito rechazado, entonces voy a tener ganancias en los dos primeros, ganancias de $5 cada uno en los tres últimos y una pérdida de $7 aquí. En otras palabras, mi variable aleatoria R, que son los ingresos, o sea, los ingresos son las ganancias más pérdidas. R es una función del número de circuitos que han sido aceptados. Si recuerdan, esta N de aquí es del ejemplo anterior, que es el número de circuitos integrados aceptados en un conjunto de 6 mediciones. Y yo sé que por cada uno gano $5 y por cada circuito rechazado pierdo 7. Y yo sé que el número de circuitos rechazados es 6 menos n y el número de circuitos aceptados es n. Y yo con esa información puedo formar cuál es la función que me da el número de ingresos. Entonces, el número de ingresos que yo tengo son 5 veces o $5 multiplicado por el número de circuitos aceptados menos $7, que es lo que yo pierdo, multiplicado por el número de circuitos rechazados, número de circuitos rechazados. Si yo simplifico esto de aquí, me sale 12n menos 42. Obviamente esto de aquí es medido en dólares, Entonces aquí ustedes pueden observar que esta variable aleatoria R es función de otra variable aleatoria que la definí en el ejemplo anterior, que es n. Vamos a ver cuál es el rango de esta variable aleatoria. ¿Cuál es el rango de la variable aleatoria R? Entonces yo puedo tener que todos los circuitos en las 6 pruebas son aceptados. Puedo tener que todos los circuitos en las 6 pruebas son rechazados. O que unos sean rechazados y otros sean aceptados. Yo tendría que construir todo lo que es este espacio muestral y determinar cuál es el rango de R. Entonces, si utilizamos el resultado anterior, este de aquí, y lo ingresamos en la ecuación que hemos definido, la función que hemos definido aquí debajo, vamos a ver que si es que los 6 circuitos son rechazados, yo voy a tener una pérdida de $42, ¿cierto? Si es que 5 son rechazados y no aceptado, voy a tener menos 30 y así. Menos $18, menos 6, 6, 18 y $30, que es justamente este caso que nosotros determinamos aquí. Cuando los circuitos en totalidad funcionan. Entonces hay 3 fuentes para donde provienen las variables aleatorias. Cuando la variable aleatoria es directamente la observación, cuando la variable aleatoria es función de la observación, que es este segundo caso, y cuando la variable aleatoria, que es el tercero, es función de otra variable aleatoria. Ahora, una vez que ya hemos trabajado un poco con esto de las variables aleatorias, hemos comentado que son modelos probabilísticos que hacen una asignación de un resultado hacia un número real y que el conjunto posible de todos los resultados es la definición del rango de esta variable aleatoria, la vamos a definir formalmente. Entonces, la definición de una variable aleatoria, ustedes la pueden buscar, es la definición 2.1, lo que es una variable aleatoria. Entonces, vamos a rehacer el gráfico que hicimos al inicio de la clase para definir lo que es variable aleatoria. Lo que yo tengo aquí es mi espacio. Este de aquí es mi espacio muestral. Espacio muestral. Espacio muestral. Entonces saben que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Ese es mi espacio muestral. Y a este le voy a llamarle S sub i, a un resultado en particular.
Tengo el espacio muestreal, que ya saben que esto proviene de un experimento, es un procedimiento y una observación. Y por aquí voy a tener el eje de los números reales. Eso de aquí es el eje de los números reales. Entonces, ¿qué es la variable aleatoria? La variable aleatoria para nosotros es esta asignación. Una vez que yo observo un resultado que se da en el espacio muestral del experimento, ese resultado se asigna hacia un número real. A ese número real le vamos a llamar x minúscula, que ya lo comentamos arriba, que es un valor que adquiere la variable aleatoria. Y a esa variable aleatoria nosotros le vamos a llamar x mayúscula. Y esa es la definición de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es un mapeo, como ustedes pueden observar, o una asignación de un resultado del espacio muestral hacia un número real. La asignación está determinada con esta flechita que ustedes observan aquí. Entonces, esta variable aleatoria también puede asignar este resultado que está aquí hacia otro número real que esté aquí, este resultado hacia otro número real que está acá, y así va asignando. Entonces, en este gráfico, si ustedes hacen este gráfico y entienden lo que hace este gráfico, van a poder definir lo que es una variable aleatoria. Ahora, para completar la definición, vamos a decir nosotros que la variable aleatoria consiste en un experimento, que ustedes ya saben lo que es el experimento, ¿no? Procedimiento y observación. Un experimento con una medida de probabilidad. Con una medida de probabilidad, que es la notación que estamos escribiendo aquí con P. Ustedes ya pudieron observar que el libro de Young utiliza lo que son los paréntesis y este libro de Yates utiliza lo que son los corchetes. Existen también libros que a la probabilidad la escriben así o la escriben con una P de este tipo. Eso se van a ir encontrando, ya depende de cómo cada autor quiera escribir la notación de probabilidad. Entonces, esta medida de probabilidad está definida sobre una medida de probabilidad que está definida sobre un espacio de muestras S, que es el que graficamos arriba, y una función, que es la función X mayúscula que está en el gráfico de arriba, que asigna un número real, que asigna un número real a un resultado del espacio muestral. Un resultado del espacio muestral. Entonces, esta palabrita de aquí es clave, asigna. Hay autores que a esta palabra la suelen utilizar de otra forma, le dicen mapear. O sea, mapear es asignar o también puede interpretarse como traducir. Y esta asignación que ustedes observan aquí en la definición es justamente esta flechita azul que está dibujada acá. Yo observo un resultado del espacio de muestras y hago esta asignación hacia un número real. Y esa asignación es justamente la definición de la variable aleatoria. Conforme vayamos haciendo los ejemplos, ustedes van a tener mucho más claro esta definición, pero sí vale la pena que ustedes repitan varias veces este gráfico de aquí, porque aquí se engloba lo que es la definición de la variable aleatoria. Asignación de un resultado del espacio de muestra hacia un número real. Si la completamos más, podríamos decir que consiste en un experimento con esta medida de probabilidad que está definida justamente en ese mapeo, que está definida en ese mapeo. Entonces, si comparamos con lo que ya conocemos, nosotros también podemos decir que la variable aleatoria es el resultado de un experimento. Y este experimento
Ya vimos que es un procedimiento y una observación. Como la variable aleatoria proviene de un resultado del espacio muestral, podemos decir también que proviene de un experimento. Ahora, hay casos donde yo puedo realizar el experimento, pero no existe resultado. Y cuando sucede eso, cuando yo realizo el experimento y no hay resultado, aparece aquí una definición que se conocen como los experimentos impropios. Experimentos impropios. Si nosotros extendemos un poco más lo que era la definición de experimento, que era un procedimiento, una observación, nosotros incluimos que esto también tenía un modelo. Y lo que hacía el modelo era eliminar aquello que no nos sirve en nuestro experimento. Por ejemplo, si usted lanza un dado, el procedimiento es lanzar un dado. Y la observación es ver si sale par o impar, por ejemplo. Nuestro modelo puede decir que no importa si usted lanzó el dado con la mano izquierda o la mano derecha. También nuestro modelo puede decir que no importa si lanza el dado en la mañana o en la noche. Entonces el modelo lo que hace es descartar todos esos factores que no influyen en nuestro experimento. Entonces, aquí aparece una definición que se conoce como los experimentos impropios, donde yo realizo un procedimiento y cierta configuración de mi modelo hace que yo no tenga la observación. Hagamos el ejemplo y vamos a ver qué es lo que significa esta definición de experimentos impropios. Realizo el experimento, pero no puedo observar cuál es el resultado. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo la prueba de lanzamiento de un cohete. Ustedes lanzan el cohete y ese cohete, al ser lanzado, regresa a Tierra después de un cierto tiempo T mayúscula. Entonces, este T mayúscula de aquí para mí va a ser mi variable aleatoria. Es decir, el tiempo en el cual ese cohete que han lanzado regresa a la Tierra. Entonces, estos cohetes de aquí, si ustedes recuerdan sus conceptos de física, tienen una velocidad inicial que se puede medir en kilómetros por hora o también si hacemos la conversión en kilómetros por segundo. Y también ustedes conocen que si un cohete se lanza a cierta o llega a cierta altitud, entra en órbita y ya no regresa a la Tierra. Y ahí es donde vamos a ver justamente esta parte de lo que es un experimento impropio. Entonces, usted lanza un cohete y su variable aleatoria es el tiempo en el que ese cohete regresa a la Tierra. Hace un lanzamiento y mide el tiempo en que regrese. Pero en el caso particular donde la velocidad inicial con la que usted hace ese lanzamiento es aproximada a 40.000 kilómetros por hora, lo que va a suceder es que este lanzamiento de aquí va a salir justamente fuera de la atmósfera y ya no va a regresar, es decir, va a estar en órbita. Para que un cohete llegue a estar en órbita, esta velocidad inicial tiene que ser mayor a 9.3 kilómetros por segundo o puede estar en, perdón, no pongamos estos rangos porque puede ser mayor. Vamos a escribirla de otra forma. Encontremos esto. La velocidad inicial tiene que estar entre 9.3 kilómetros por segundo y 10 kilómetros por segundo. Si es que yo le aplico esta velocidad inicial en el lanzamiento, este cohete de aquí no va a regresar y no voy a poder observar ese tiempo t mayúsculo, que es mi definición de la variable aleatoria, que es el tiempo aleatorio en el cual, o el tiempo randómico en el cual este cohete regresa a la Tierra. Si nosotros hacemos la conversión de esta magnitud que está aquí en kilómetros por hora a kilómetros por segundo, esto de aquí va a salir aproximadamente 11 kilómetros por segundo.
Entonces, al aplicar esta velocidad inicial, que es 11 kilómetros por segundo, que está dentro de este rango, inclusive es mayor, en el momento de hacer el lanzamiento, que es del cohete, que es el procedimiento, yo no puedo observar cuál es el tiempo de que ese cohete regresa a la Tierra porque ya pasó la órbita. Entonces, es el caso de un experimento impropio. ¿Qué es lo que hace mi modelo? Mi modelo determina que esta es la velocidad inicial que estoy colocando en el lanzamiento. Pero al tener esa velocidad inicial, este cohete llega a estar en órbita y yo ya no puedo observar lo que es esta variable aleatoria T. Entonces, con uno de los parámetros del modelo puede influir en que este experimento sea impropio, dado que al realizar el procedimiento no voy a poder eh, saber cuál es el resultado de la variable aleatoria o la observación. Entonces es sencillo, ¿no? Lo que es un experimento impropio. Realizo el procedimiento, pero uno de los parámetros del modelo determina que no pueda saber cuál es el resultado de ese experimento. La definición que la vamos a ir encontrando en algunos ejercicios más adelante. Entonces, si rehacemos una vez más el gráfico que estaba por allá arriba, donde aquí tengo el espacio muestreal, aquí tengo los números reales, y esa asignación de un resultado que yo observo hacia un número real, nosotros lo estábamos denominando nuestra variable aleatoria. Ahora, a este de aquí le voy a etiquetar como un S minúscula. De tal forma que esta función de aquí yo la puedo poner en función de S. Entonces, esta S minúscula que está aquí, que representa un posible resultado de ese experimento que está dentro del espacio de muestra, lo voy a poner aquí como argumento de mi variable aleatoria. Entonces, ustedes pueden notar que aquí en esta notación de aquí, está ya claramente especificado que la variable aleatoria es una función de la observación. La observación escrita como una letra S minúscula. Entonces, la variable aleatoria X mayúscula me va a devolver un valor X minúscula, que es la observación que está dentro de los números reales. Entonces, esta parte de aquí, para nosotros viene a representar un evento. Para nosotros viene a representar un evento. Y este evento de aquí es justamente un conjunto de muestras. Ya vamos a ver más adelante por qué le decimos conjunto de muestras. De estos S minúsculas que están dentro del espacio muestral S mayúsculas, para el cual X mayúscula, que es mi variable aleatoria, función de S, que es una observación, es igual a X minúscula. ¿Por qué yo digo aquí que es un conjunto de muestras? Porque puede suceder el caso que otro resultado se mapee a la misma variable aleatoria. O pueden ser que múltiples resultados se mapeen a la misma variable aleatoria. Entonces, todos esos S minúsculas, que pueden ser estos tres que están aquí escritos, me dan un X de acá, es el que está definiendo este evento de aquí, X igual a X, que se leería de una forma rápida, pero para nosotros ya tiene la diferencia de que la mayúscula es la variable aleatoria o la función que hace esa asignación, y X minúscula es el valor que adquiere esa variable aleatoria en el dominio de los números reales. La podemos escribir de una forma mucho más formal matemáticamente, diciendo que X igual a X minúscula, que sería que mi variable aleatoria X adquiere un cierto valor particular X minúsculo. Esto corresponde a los S minúscula, que son las observaciones o resultados de este experimento, que pertenecen a los juzgados de este experimento espacio muestral, tal que X de S es igual a X minúscula. Esta de aquí es digamos, la forma extensa de definir lo que es este evento de aquí que nos va a ocupar gran parte de este curso. Entonces recuerden que para nosotros ya la mayúscula es la variable aleatoria. La mayúscula es la variable aleatoria.
Y la minúscula es el valor particular que adquiere esa variable aleatoria. Eso es lo que significa este evento que está aquí. Que de una forma matemática la podemos escribir de esta forma. Que los resultados, ese minúscula que están dentro del espacio muestral, al ser ingresados a esta función x mayúscula, que es una función de asignación a nuestra variable aleatoria, me va a dar este valor particular x minúscula. Entonces hemos de regresar unas pocas veces a esta definición, pero en general nos vamos a quedar con esta de aquí. X igual a X sería una forma rápida de decir, pero para nosotros significaría que la variable aleatoria X mayúscula adquiere un valor particular X minúscula. X minúscula la función que asigna y X minúscula el valor que adquiere esa variable aleatoria. Entonces aquí vamos a comentar unos ejemplos de variables aleatorias y vamos a definir qué es una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Entonces comentemos unos ejemplos. Por ejemplo, para nosotros A es la variable aleatoria que es igual o la definimos como el número de estudiantes de esta clase que llegan tarde. Este va a ser un ejemplo de variable aleatoria. Es igual al número de estudiantes que llegan tarde. Entonces pongamos la clase empieza a las 4 y existen solamente 10 personas en la sala. Entonces el número de estudiantes que llegan tarde sería más o menos unos 21. Entonces esta va a ser mi ejemplo de variable aleatoria aquí. Para mí esta, pongámosle con la misma notación del libro. C mayúscula va a ser el número de llamadas, es la variable aleatoria. Vamos a poner un poco más moderno a este ejemplo. Es la variable igual al número, igual al número de mensajes de WhatsApp que usted va a recibir en la siguiente hora. Usted puede hacer esa medición, ver cuántos mensajes les van a llegar entre las 5 y las 6 de la tarde. Eso va a definir esta variable aleatoria C. Y por acá vamos a definir otra variable aleatoria que va a ser M, que es la variable aleatoria igual al tiempo de espera del bus de la UTPL que ustedes van a tener que tomar ya cuando todo esto de la pandemia termine. Entonces son 3 ejemplos de variables aleatorias. La variable aleatoria A para nosotros representa número de estudiantes que llegan tarde. Pueden llegar 0 estudiantes tarde, 1 estudiante tarde, 2 estudiantes tarde. Y si fuéramos en total 30 estudiantes en este curso, podría ser también que los 30 estudiantes llegan tarde. Este ejemplo C, que es la variable aleatoria, igual al número de mensajes de WhatsApp que usted va a recibir en la siguiente hora. Y esta variable aleatoria M, que es igual al tiempo de espera de que llegue, vamos a poner el bus de la UTP. Vamos a ver cuáles son las diferencias en estas variables aleatorias. Ahora, lo que puedo observar es que la variable aleatoria A y la variable aleatoria IC tienen un rango que es contable. Tienen un rango que es contable. En cambio, la variable aleatoria N, su rango es continuo. Ustedes saben que este tiempo de aquí, si ustedes han visto la Fórmula 1, se puede dividir en milésimas, centésimas, millonésimas y así. Entonces, este tiempo puede ser cualquier valor que está en un rango continuo. Y esta justamente es la idea que nos sirve para definir lo que es una variable aleatoria discreta, que es el rango.
Pues vamos a definir lo que es la variable aleatoria discreta y vamos a hacer nuestro primer descanso. Entonces, eso está en la definición 2.2. Ustedes pueden ir al libro y revisar. Y ahí está la definición de lo que es una variable aleatoria, pero ya la variable aleatoria discreta. Todo este capítulo es el estudio de la variable aleatoria discreta. Más adelante, en capítulo 3 va a ser variable aleatoria continua. También existen las variables aleatorias mixtas. Ahora vamos a utilizar el análisis de las variables aleatorias de una dimensión. Después existen variables aleatorias de 2 dimensiones. Y cuando ya tengo más variables aleatorias, son vectores de variables aleatorias. Vamos a determinar algunas características y funciones que las describen. Pero bueno, aquí empieza el camino. Variable aleatoria discreta. Entonces yo digo que X, noten que estoy utilizando aquí mayúscula, es una variable aleatoria discreta. Es una variable aleatoria discreta si el rango es un conjunto contable. Si S de X es un conjunto contable. Si es X es un conjunto contable. Es decir, que este rango de esta variable aleatoria puede ser un X sub 1, un X sub 2 y así, contable. O sea, yo puedo puedo enumerarlos a a este número posible de resultados que tenga esta variable aleatoria, que es la definición justamente de lo que es el rango. Entonces, este rango de aquí puede ser finito, también puede ser infinito. Y ahí es lo que viene la definición de variable aleatoria discreta, finita, y también la definición de variable aleatoria discreta, infinita. Justamente si este rango de aquí es finito, tengo una variable aleatoria discreta que es finita, y si es que es infinito, lo utilizaría con estos 3 puntitos de aquí, que es la indicación de una secuencia que sigue. Por ejemplo, aquí tendría que iría un rango desde un x sub 1 hasta un x sub n. Entonces, como el rango es contable y es finito, define una variable aleatoria finita. Define una variable aleatoria finita. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa de 15 minutos y vamos a continuar luego con más ideas y conceptos de lo que son las variables aleatorias. Bien, entonces ya tenemos la definición de lo que es nuestra variable aleatoria discreta, que es aquella cuyo rango es contable. Puede ser variable aleatoria finita o infinita, dependiendo si este rango es finito o infinito. En general, la asignación que hace la variable aleatoria, vamos a hacer nuevamente el gráfico. Aquí tengo el espacio muestral, aquí están los resultados. La definición del espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. Aquí tengo la recta real y esta asignación es X mayúscula, mi variable aleatoria, y aquí X minúscula, el valor particular que adquiere esa variable aleatoria. Ahora, por lo general, este valorcito de X suele ser entero. Pero hay veces que esta variable aleatoria también la puede hacer la asignación hacia un valor que no es entero. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que yo tengo el siguiente espacio de muestras. Hay universidades donde la nota se la asigna con una letra. Por ejemplo, pueden sacar una F, una D, una C, un C más, un B más y una A. Esa suele ser la forma en la cual se asigna la calificación en algunas universidades. Pero como diferentes universidades tienen diferentes criterios para hacer esa asignación,
hay casos donde se necesita obtener un promedio. Sería, quiero sacar un promedio. Por ejemplo, que un estudiante tiene A en una materia, tiene C en otra materia, tiene A en otra materia, tiene C más en otra materia. Y de todas estas calificaciones yo quiero sacar un promedio, es decir, cuál es la nota en conjunto de todas esas materias, su rendimiento en esas materias. Entonces aquí yo voy a definir una variable aleatoria G que va a hacer el mapeo o la asignación desde cada una de estas letras que representan las calificaciones. Va a ser el mapeo hacia un número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí G y la nota del SF, esta variable aleatoria va a ser el mapeo hacia un número real 0. La variable aleatoria, una vez que observa que el resultado es D, va a asignar un 1. Esta variable aleatoria G, que va a hacer es asignar un 2 en caso sea una C. Si es un C+, asignan 2.5. Si es que es B, asigna 3. Si es que es B+, 3.5. Si es que es una, asigna un 4. Entonces, lo que yo les comentaba aquí arriba es que por lo general la asignación de este X de aquí suele ser un número entero. Pero esta variable aleatoria sí puede hacer asignaciones a valores que no son enteros. Por ejemplo, aquí puedo asignar a 2.5 y acá a 3.5. Si realizamos un gráfico similar al que hicimos arriba, por ejemplo, por aquí tendría un resultado, por aquí estaría F, por aquí estaría D, por aquí estaría B+, y bueno, y por acá estarían los otros resultados. Entonces esta variable aleatoria va a hacer la asignación hacia un número real. Por ejemplo, si sacó F, este de aquí vamos a utilizar la misma notación de arriba. 0, ¿no? Si es que sacó D, asigna 1. Si es que sacó D, este va a ser 1. Y si es que sacó B+, aquí está B+, este G de aquí es igual a 3.5. Entonces el ejemplito lo que dice es que la asignación sí puede ser hecha a un número que es fraccionario, que no es entero. ¿Y cuál es el fin de esta asignación de esta variable aleatoria? Es justamente calcular promedios. El fin de estas variables aleatorias nos va a servir para calcular promedios. Un poco más adelante, esos promedios para nosotros van a ser el valor esperado, también se conoce como la expectativa o la esperanza de una variable aleatoria. Es un poquito similar a algo que ustedes ya conocen, que es, por ejemplo, si tomamos la nota de cada uno de ustedes de esta materia, pueden sacar un valor promedio. Y ese valor promedio es uno de los fines que tiene el uso de las variables aleatorias. Es decir, encontrar un número que caracterice a ese experimento a través de un promedio. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces hagamos un ejemplo ya más interesante. El ejemplo que ustedes lo van a encontrar en el libro como el ejemplo 2.5. En este ejemplo nosotros lo que vamos a hacer es observar tres llamadas. Observar tres llamadas. Esas llamadas pueden ser o bien llamadas de voz, que las vamos a etiquetar como una V, o pueden ser llamadas que tengan datos. Es decir, que por la línea están utilizándose datos. Que sea una llamada de voz o que sea una llamada de datos, son eventos igualmente probables. Ustedes ya saben lo que son igualmente probables, ¿no? Que la probabilidad es 1 dividido para el número posible de resultados. Entonces, que sea de voz, que sea de datos, van a ser igualmente probables. Entonces, aquí yo voy a definir la variable aleatoria X mayúscula, que va a ser el número de llamadas de voz, que va a ser igual al número de llamadas de voz.
También voy a definir la variable aleatoria y, que va a ser igual al número de llamadas, en este caso de datos. Y también voy a definir la variable aleatoria r, que va a ser igual al producto de estas dos variables aleatorias. Ustedes pueden ver que esta variable aleatoria está definida como función de las otras dos variables aleatorias, como el producto de estas dos variables aleatorias. Entonces voy a observar tres llamadas. ¿Cuál podría ser un posible resultado de esas tres llamadas? Posible resultado puede ser que esas tres llamadas sean las tres de datos. Otro posible resultado sea que las dos primeras llamadas sean de datos, la tercera de voz. La primera de datos, segunda de voz, la otra de datos. Datos, voz, voz. Voz, datos, datos. Voz, datos, voz. Voz, voz, datos. Y voz, voz y voz. Ustedes a partir de los ejercicios de la lista que les envié ya saben de dónde vienen estos resultados y cómo se construyen estos resultados. Entonces, para mí, esto de aquí van a ser los resultados. Van a ser los resultados. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno de estos resultados? Entonces, yo ya sé que si es una llamada de datos o si es una llamada de voz, eso al ser igualmente probables, la probabilidad de que sea una llamada de datos es 1/2. 1 dividido para el número de posibles resultados. Como hay dos posibles resultados, es para 2. Y la probabilidad de que yo observe una llamada de voz es igual a 1/2. Aquí está la definición de que son eventos igualmente probables, que es lo que asume este ejercicio. Entonces, si que sea una llamada de datos tiene probabilidad de 1/2, que sea llamada de datos la segunda tiene probabilidad de 1/2, y que sea llamada de datos la tercera tiene probabilidad de 1/2, yo multiplico estas tres probabilidades y la probabilidad de que yo observe que sea de datos, datos, datos es justamente 1/8. Igual acá es 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 y 1/8. Por esa condición de ser igualmente probable, sale 1/2 y las multiplico porque son independientes. O sea, la segunda llamada no tiene dependencia de la primera observación, entonces ahí está implícita la independencia. Y ya saben que cuando son independientes tengo que multiplicar las probabilidades. Entonces 1/2 por 1/2 por 1/2 sale 1/8, que es esa probabilidad. Ahora vamos a ver cuáles son los valores que adquiere esa variable aleatoria X. Para mí la variable aleatoria X, que es el número de llamadas de voz. ¿Cuántas llamadas de voz tengo aquí? Tengo 0 llamadas de voz. Ustedes pueden ver que las 3 son llamadas de datos. Aquí, ¿cuántas llamadas de voz? Tengo una llamada de voz. Ya, una llamada de voz. Acá, ¿cuántas llamadas de voz tengo? Igualmente tengo una llamada de voz. Acá tengo 2 llamadas de voz. Acá tengo una llamada de voz. Aquí tengo 2 llamadas de voz. Acá tengo 2 llamadas de voz. Y aquí tengo 3 llamadas de voz. La variable aleatoria y, ¿cómo está definida? Está definida como el número de llamadas de datos. Entonces tengo que ir contando el número de llamadas de datos y haciendo esa asignación. Aquí, ¿cuántas llamadas de datos tengo? 3. Aquí tengo 2. Aquí tengo 2. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 1. Aquí tengo una llamada de datos y aquí tengo 0 llamadas de datos. Y mi variable aleatoria r, ¿a cuánto es igual? Al producto de x por y. Entonces el producto de x por y aquí tendría 0 por 3, 0. Aquí el producto sería 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y 3 por 0 sale 0. Y estos valores que tiene x son justamente mis variables aleatorias, mis variables aleatorias. Entonces ustedes pueden observar que aparece aquí una vez más ese grafiquito que está arriba. Por ejemplo, aquí un valor
particular de este espacio muestreal sería que yo tenga D, 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 que sería este de aquí, ¿no? Y lo que hace la variable aleatoria es un mapeo hacia un número real. Y ustedes pueden ver que si utilizo la variable aleatoria x, este de D se mapea. Si este es x, se mapea hacia el valor de 0, ¿no? Y está en el gráfico, una vez más, mostraba que esa es la variable aleatoria. De un resultado del espacio muestreal hacia la asignación hacia un número real. Y esa asignación es mi variable aleatoria. Determinemos los rangos de esta variable aleatoria. Ya sabemos que el rango de la variable aleatoria es el número de posibles resultados que me va a devolver esta variable aleatoria. Nosotros vemos que la variable aleatoria x puede devolver 0, puede devolver 1, puede devolver 2 y puede devolver 3, ¿cierto? La variable aleatoria y, el rango de y, es similar, ¿no? 0, 1, 2 o 3. ¿Cuál es el rango de la variable aleatoria r? 0 o 2. Puede ser 0 o 2. Para que esto quede muchísimo más claro, ustedes van a hacer en casa y de hecho lo pueden ir practicando para la siguiente parte de la evaluación que va a ser también los videos, el quiz 2.1. Ustedes en el quiz 2.1 van a tener un ejercicio que concentra todos estos conceptos y ya se les va haciendo cada vez más claro qué es la variable aleatoria. Ahora, nuestra definición de variable aleatoria aparecía esta medida de probabilidad. De un experimento aparecía una medida de probabilidad. Regresemos de nuevo al grafiquito que hemos estado haciendo. Tengo aquí mi espacio de muestras. Estos puntitos son resultados que se mapean hacia un número real a través de esta variable aleatoria x. Ahora, este resultado de aquí, de este modelo de probabilidad que hace esta asignación, también va a hacer la asignación de un número que va a representar la probabilidad que va a estar entre 0 y 1. Y esa justamente es una función que caracteriza a las variables aleatorias. Noten que aquí ya está implícito lo que son los axiomas de probabilidad, que se conoce como la función de masa de probabilidad. Es decir, esta parte de la probabilidad que está implícita en la definición de variables aleatorias, la vamos a formalizar a través de lo que es la función de masa de probabilidad. Función de masa de probabilidad. Más adelante les voy a explicar por qué se llama masa. Tiene una relación con lo que es el centro de masa de la física. Cuando ustedes en un plano colocan varias masas y buscan cuál es el punto donde se puede hacer equilibrio, utilizan una ecuación para determinar el centro de masa y es la misma ecuación que nosotros vamos a utilizar aquí para encontrar lo que es el valor esperado de esta variable aleatoria. Pero eso lo vamos a definir más adelante, una vez que ya hagamos algunos ejemplos. Entonces, esta palabra masa viene justamente del centro de masa, del concepto de física que ustedes de pronto ya conocen. Entonces, esta función de masa de probabilidad es la que va a decirme cuál es la probabilidad de que yo observe un cierto resultado aquí en esta recta real. Entonces, esta función de masa de probabilidad nosotros la vamos a simplificar con estas siglas PMF, que las pueden encontrar así en mayúscula, que es una sigla que proviene del inglés, o la podemos encontrar así en minúsculas también. Entonces, siempre que escriba PMF, para nosotros va a ser la función de masa de probabilidad. Recuerden que más arriba nosotros simplificamos lo que es variable aleatoria como VA. Entonces, siempre que escriba VA va a ser variable aleatoria. Siempre que escriba PMF va a ser función de masa de probabilidad.
Vamos a escribir la definición y ver qué es lo que nos dice esta función de masa de probabilidad. La definición dice que la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria X está definida. Aquí es donde ya hay que tener mucha más atención en la escritura de mayúsculas y minúsculas. Entonces, la PM para mí va a ser P sub X, y esta X de aquí es mayúscula, y aquí el argumento es minúscula. Y esto es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X asigne un valor o adquiera un valor X minúscula particular. Entonces, esta X de aquí es mayúscula. Si es mayúscula, significa que es el nombre de la variable aleatoria. Y esta X de aquí es minúscula. Significa que es el valor que está adquiriendo esa variable aleatoria. Y eso lo encontramos nosotros aquí, que es la variable aleatoria, y X minúscula, el valor particular que adquiere esa variable aleatoria. Y ustedes ya saben que nosotros estamos calculando probabilidad de eventos. Esto quiere decir que este X mayúscula igual X minúscula para mí es un evento. Entonces voy a encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X mayúscula adquiera un cierto valor particular X minúscula. Y esa es justamente la definición de lo que es la función de masa de probabilidad. La función de masa de probabilidad. Ustedes van a encontrarse que hay libros donde esta PMF utiliza una P minúscula. Una P minúscula, P sub X de X. Pero nosotros vamos a utilizar la P mayúscula. Es ya cuestión de anotación, pero hay que tener en cuenta eso que les comenté, que subíndice mayúscula, que es la variable aleatoria, argumento minúscula, que es el valor que adquiere esa variable aleatoria. Esta es la definición, y vamos a hacer múltiples ejemplos de esta variable, de esta función de masa de probabilidad, y lo vamos a tener mucho más claro. Entonces recordemos, antes de continuar, que esto que está aquí dentro es un evento. Es un evento, y ustedes ya saben que un evento es un conjunto de posibles resultados, un conjunto de posibles resultados. Ahora, esta PMF también la vamos a graficar, pero va a quedar mucho más interesante si lo hacemos a través de un ejemplo. Este es el ejemplo 2.6. Cuando ustedes revisen el libro, van al ejemplo 2.6 y lo van a encontrar este ejemplo que vamos a ver. Entonces, recordemos lo que decía el ejemplo 2.5, donde definíamos variable aleatoria X, variable aleatoria Y y variable aleatoria R, que era definida con el producto de X por Y. Y lo que nos va a decir este ejercicio es darnos la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria R. Si utilizo la notación que está allá arriba, lo que voy a encontrar es P sub R. Noten que aquí está mayúscula porque es la etiqueta de la variable aleatoria. P R minúscula aquí dentro, que es el valor que quiere esa variable aleatoria, que es la probabilidad de que esta variable aleatoria R adquiera un cierto valor particular R minúscula. Esa es mi definición de la PMF o función de masa de probabilidad. Lo que me dice este ejercicio es que determine justamente cuál es esa PMF función de masa de probabilidad. Entonces recordemos cuál es el rango de esta variable aleatoria R. El rango de esta variable aleatoria R era 0 y era 2. Era 0 y era 2. ¿Cuándo sucedía que R era igual a 0? Vamos a escribir aquí todo el evento así, para que ustedes vayan observando qué es lo que significa. Entonces noten que aquí este R minúscula representa el valor particular que está adquiriendo esta variable aleatoria, que es 0. Entonces volvamos al gráfico de arriba. Exactamente. Y aquí ustedes pueden observar que la variable aleatoria R adquiere el valor de 0 aquí y adquiere el valor de 0 acá. ¿Y cuándo adquiere ese valor de 0? Cuando bien tengo 3 llamadas de datos o tengo 3 llamadas de voz.
cada uno con probabilidad de 1/8. Y además, estos dos resultados, como ustedes pueden observar, son mutuamente excluyentes, o también puedo decir que son disjuntos. ¿Y qué pasa con las probabilidades cuando son mutuamente excluyentes? Esas probabilidades se suman. Entonces regresemos acá. Ya sabemos cuáles son los resultados, ya sabemos qué naturaleza tienen esos resultados. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria R mayúscula sea igual a 0 es igual a la probabilidad de que yo observe 3 llamadas de datos más, ya sabemos que el más es por esa característica de ser mutuamente excluyentes, la probabilidad de que observe 3 llamadas de voz. Voy a que observe 3 llamadas de voz. Ya sé que esta probabilidad de aquí vale 1/8, por las características de ser de la independencia de que sean mutuamente, y que sean igualmente probables, y que esta probabilidad de acá también es igual a 1/8. Es decir, que la probabilidad de que la variable aleatoria asigne un 0 sea igual a 0, aunque adquiera el valor particular de 0, es 1/4. Es 1/4. Entonces ya tenemos la PMF de este resultado de aquí. Ahora, R mayúscula es igual a 2. No escribamos de nuevo. Adquiere el valor particular de R minúscula. Recuerden que este es un evento. Aquí está el 2 que corresponde al segundo valor de que está dentro del rango. ¿Y en qué casos esta variable aleatoria vale 2? Regresemos de nuevo a esa tablita que construimos acá arriba. Y ustedes pueden observar que esta variable aleatoria vale 2 aquí, cuando tengo esta observación, vale 2, cuando tengo esta observación, vale 2, con esta observación, 2 con esta observación, 2 con esta observación y 2 con esta observación. Cada una de estas observaciones que están aquí, que me da como resultado que la variable aleatoria valga 2, son resultados mutuamente excluyentes, cada uno con probabilidad 1/8. Y al ser resultados mutuamente excluyentes, cada uno con probabilidad 1/8, yo encuentro la probabilidad de ese evento sumando esas probabilidades. ¿Cuántas veces tengo que sumar 6/8? Tengo que sumar 6 veces 6/8. Entonces regresamos aquí debajo. Listo, que estamos aquí. Entonces ya observamos la tabla, ya sabemos que si quiero encontrar la probabilidad de que R sea igual a 2, eso es igual a 6 veces a 1/8, ¿cierto? Noten que aquí estoy multiplicando por 6 porque es la suma de 6 eventos que tienen probabilidad de 1/8. Y hago la suma porque son resultados mutuamente excluyentes. Que lo que significa es que si ya me dio un resultado, los otros ya no pueden suceder. Eso significa mutuamente excluyentes. Esto de aquí es igual a 6/8. Lo que voy a escribir aquí es este resultado y este resultado en una ecuación que la vamos a utilizar, mejor dicho, un ordenamiento que vamos a utilizar a lo largo de todo este capítulo y de todo este curso. Entonces, la función de masa de probabilidad que es, escribamos aquí con otro color, que es P sub R mayúscula de R es igual, revisemos los resultados que encontramos, aquí es igual a 1/4 cuando R es igual a 0, vale 6/8 cuando R es igual a 2 y vale 0 en otro caso. Esta parte de otro caso yo lo voy a escribir así como O y C, de forma simplificada a lo largo de todos estos ejemplos. Entonces, esto de aquí es la forma como nosotros vamos a escribir la PMF, de esa forma. Existen autores que le dan la vuelta a esta PMF y le escriben así como voy a escribir en esta parte de aquí. En lugar de escribir primero la probabilidad, vean que lo que está aquí en esta columna es la probabilidad. Y lo que está en esta otra columna de aquí es lo que está en el rango.
Escriben primero el rango, que R adquiere el valor de 0 con una probabilidad de 1/4. R adquiere el valor de 2 con una probabilidad de 6/8. Y para otro caso, la probabilidad es 0. Entonces, es lo mismo, simplemente cambia el orden. Aquí estoy poniendo primero los valores del rango y acá estoy escribiendo la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un cierto valor particular. Entonces, de esta forma nosotros vamos a escribir la PMF. O bien así, dependiendo de cómo esté planteado el ejercicio. Ahora, esta PMF también tiene un gráfico. Vamos a hacer aquí el gráfico o la figura de esta función de masa de probabilidad. Entonces aquí yo voy a tener un eje que va a estar etiquetado con una R minúscula. Y por acá voy a tener R, que va a ser la anotación de la PMF. Y este gráfico simplemente sigue lo que dice la figura. Entonces, cuando la variable aleatoria quiere valor de 0, vale 1/4. Entonces, cuando aquí está en 0, vale 1/4. Y cuando R vale 2, que va a estar por acá, la variable aleatoria vale 6/8. 6/8. Entonces pueden observar que existen dos formas de mostrar cuál es la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta. O bien lo hago a través de este ordenamiento de aquí, utilizando esta ecuación de acá, o bien lo puedo hacer de forma gráfica, indicando con estos impulsos cuáles son los valores que adquiere la variable aleatoria para cada uno de los elementos que están en el rango. Entonces ustedes pueden observar que aquí está justamente el rango de esta variable aleatoria. Entonces, para cada uno de los valores del rango, la PMF, o función de masa de probabilidad, me dice cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese resultado en particular. Vamos con otro ejemplo para seguir explorando lo que es esta PMF. Este es el ejemplo 2.7. En este ejemplo 2.7, vamos a imaginar que usted está parado aquí. Tiene aquí un balón y va a hacer un lanzamiento. Así. Lanzamiento de básquet. Usted tiene dos lanzamientos. Usted puede acertar o puede fallar. Si es que acierta, le vamos a asignar una letra G, que es la notación del inglés, significa que es un buen lanzamiento. Y si es que falla, le vamos a poner la letra B. O sea, esta G viene del ejemplo del libro, que es un buen lanzamiento. Y este es un mal lanzamiento. Y usted tiene dos lanzamientos. Vamos a suponer que es su día de suerte. ¿Cuál podría ser la observación? Sería que los dos lanzamientos son buenos, dos anotaciones. Podría ser también que los dos lanzamientos son malos, que el primero es bueno y el siguiente es malo, que falló el primero y aceptó el otro. Entonces, este va a ser nuestro experimento. Este lanza dos veces, puede acertar o puede fallar. Estos de aquí son igualmente probables. Eso ya nos da la pista de cómo vamos a trabajar con estas probabilidades. Al ser igualmente probables, ya nos da la probabilidad 1 dividido por el número de posibles resultados. Es decir, que la probabilidad de que sea un buen lanzamiento es 0.5, que sería medio, y la probabilidad de que sea un mal lanzamiento es 0.5. Igualmente probables. Entonces aquí vamos a definir la variable aleatoria X. Y esta variable aleatoria X es el número de puntos anotados. Variable aleatoria X
va a ser igual al número de puntos anotados. Y nosotros queremos encontrar la función de masa de probabilidad de esa variable aleatoria. Entonces, con los datos que nos da el ejercicio ya podemos encontrar cuál es esa PML. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a reescribir aquí debajo lo que es nuestro espacio de muestras que ya está escrito acá. Lo vamos a unir. Entonces, nuestro espacio de muestras puede ser GG, que se anotó los dos. Esto de aquí, que falló los dos, que anotó el primero, falló el segundo, falló el primero y anotó el segundo. Entonces, mi variable aleatoria X, aquí vamos a anotar el rango de la variable aleatoria. ¿A cuánto es igual mi variable aleatoria X? Mi variable aleatoria X es igual al número de puntos anotados. Aquí, ¿cuántos puntos anotados? Tiene 2. Aquí, ¿cuántos puntos anotados? Tiene 0. Aquí tiene un punto anotado. Y aquí tiene un punto anotado. Entonces, el rango de mi variable aleatoria, que es el número posible de valores que va a tomar esta variable aleatoria, puede ser 0, 1 o 2. Este es mi rango de esta variable aleatoria. Es el rango de esta variable aleatoria. Entonces, cuando mi variable aleatoria X adquiere el valor particular de 0. Eso sucede cuando yo tengo la observación BB, ¿cierto? Los dos lanzamientos han sido errados. Cuando mi variable aleatoria X mayúscula adquiere un cierto valor particular 1. Podemos ver aquí en el espacio muestral, este es este resultado y este resultado de acá, ¿no? Entonces, eso sucede cuando tengo GB o bien BG, ¿no? Y cuando mi variable aleatoria X mayúscula adquiere un valor particular X minúscula, que es igual a 2, eso sucede cuando tengo justamente aquí el resultado G y G. Tengo aquí el resultado G y G. Entonces, yo ya sé que son igualmente probables estos lanzamientos, o la probabilidad de anotar o de fallar son igualmente probables. Es decir, que la probabilidad de que sea acertado es de un medio, y la probabilidad de que sea acertado es un medio, la probabilidad de que sea fallado es un medio, la probabilidad de que sea fallado también es un medio. Entonces aquí tengo un medio, un medio, un medio y un medio. Ahora, yo sé que existe la independencia entre un lanzamiento y otro. Ustedes ya saben que el concepto o la idea intuitiva de independencia es que un resultado no afecta a los otros resultados. Entonces, al ser independientes, un medio se multiplica por un medio y esto me da probabilidad 1/4. Es decir, que la probabilidad de que los dos resultados me den anotados es 1/4. La probabilidad de que los dos fallen, 1/4. La probabilidad de que anote el primero, falle el segundo es 1/4 y la probabilidad de que falle el primero y anote el segundo es 1/4. Ustedes pueden darse cuenta de que un medio que está aquí viene de lo que asume el ejercicio de que son igualmente probables el que yo anote o que falle. La multiplicación viene de la idea del concepto de independencia y sé que cada uno de estos resultados tiene probabilidad 1/4. Cada uno de estos resultados tiene probabilidad 1/4. Entonces, vamos a pasarnos acá. La probabilidad de que la variable aleatoria X adquiera el valor de 0, es decir, que no tenga anotaciones, es justamente esta partecita de aquí, que ya sabemos que es 1/4 de probabilidad. Entonces acá tengo la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1. Y observen que el resultado GB y el resultado BG son resultados mutuamente excluyentes. Y hacer resultados mutuamente excluyentes, lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades. La probabilidad de GB es 1/4 y la probabilidad de BG es 1/4.
Y la suma es justamente por lo que son mutuamente excluyentes. Y eso de aquí es un medio. Y la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 2 es la probabilidad de este resultado de aquí que ya vimos arriba que vale un cuarto. Y ya tengo la PMF. Ahora vamos a escribirla en la forma que nosotros mostramos un poquito más arriba. Entonces voy a juntar todos estos resultados para escribir la PMF. Entonces P sub X de X, que es igual a mi definición de la PMF. Colecciona los resultados y dice que es igual a un cuarto cuando la variable aleatoria adquiere el valor de 0. Un medio cuando la variable aleatoria adquiere el valor de 1. Vale un cuarto cuando la variable aleatoria adquiere el valor de 2. Y vale 0 para otros casos. Vale 0 para otros casos. Entonces aquí ustedes pueden observar que he escrito lo que es la PMF. Igual que en el caso anterior, esta PMF también la podemos graficar. Aquí vamos a escribir X minúscula, que es el argumento de la PMF. Y aquí en este eje vertical escribimos P sub X de X, que es la etiqueta de la función de masa de probabilidad. Entonces ya sabemos que cuando X vale 0, esto vale un cuarto. Entonces cuando X vale 0, vale aquí un cuarto. Cuando X vale 1, vale un medio. Cuando X vale 1, vale un medio. Y cuando X vale 2, vale un cuarto. Y cuando X vale 2, vale un cuarto. Ya hemos encontrado la función de masa de probabilidad de este experimento. Entonces, esta PMF, vamos a escribir acá esta PMF, cuya notación, si es que la variable aleatoria es X, es P sub X de X, que es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X adquiera un cierto valor particular X minúscula. Esta contiene toda la información de la variable aleatoria X. Es decir, si yo encuentro la PMF, yo tengo toda la información de la variable aleatoria X. Esto lo vamos a encontrar o lo vamos a tener mucho más claro más adelante cuando encontramos la CDF, que es la acumulada. Encontremos el valor esperado y encontremos los momentos de esta variable aleatoria. Por lo pronto quedemos con esa idea, que si yo conozco la PMF, tengo por completo caracterizada la información de esa variable aleatoria. Entonces vamos a ver unas características que tiene esta PMF. Entonces esas características las vamos a encontrar en el teorema 2.1. Y esas características o propiedades que tiene la PMF, la primera es que esta función de masa de probabilidad, al ser una probabilidad, es mayor o igual que 0. O sea, siempre es positiva. Siempre va a ser positiva esta PMF. Otra característica es que si yo sumo todos los valores de la PMF, este es para todos los valores que están dentro del rango, esto va a ser igual a 1. Y la tercera característica es que si yo tengo un subconjunto o B subconjunto del rango, para encontrar la probabilidad de este B, tengo que sumar las PMFs de esa variable aleatoria para todos los valores de X que están dentro de ese conjunto B. Ahora vamos, antes de finalizar, vamos a ver esta parte de aquí en el ejemplo que está arriba. Dice que si yo sumo todos los valores de PMF a lo largo del rango, tiene que ser igual a 1. Regresamos a los ejemplos de arriba y vamos a fijarnos que es justamente así. Entonces, sumo todos los valores de la PMF, que son estos de aquí, a lo largo de todo el rango. Entonces voy a tener un cuarto más un medio más un cuarto igual a 1. Vamos más arriba al otro ejemplo que estaba por acá. Aquí están. Entonces yo sumo todos los valores de la PMF
a lo largo de un rango. Y si ustedes suman 1/4 más 6/8, 6/8 que sería igual a 3/4. Entonces 3/4 más 1/4 también es igual a 1. En algunos ejercicios ustedes van a utilizar esta propiedad para determinar los valores de la función de masa de probabilidad. Bien, entonces ya hemos llegado a los 45 minutos y vamos a prender la cámara para tomar lista y ya despedirnos.